Lo primero que tenemos que acordar es que de una lectura, así sea acabada, de los diarios, de los portales, de las redes sociales, informar uno no se informa. Vamos a partir de ese acuerdo, de esa premisa, porque el informarse requiere de algún tipo de acción, además, ¿no? De absorber o consumir. Requiere el ejercicio, la práctica, el pensarla, sentirla, aprender a decirla. Y esa es la tarea que nos convoca. Por eso nos vamos a meter de lleno con el frente energético, que si bien vimos tiene como mucho un espacio marginal hoy en los diarios, es sin duda el tema más relevante o quizás el bache crítico de la jornada. Tenemos por un lado las modificaciones sobre el esquema de subsidios, segmentación y bla, que lo vamos a ver en un ratito, pero primero nos vamos a detener en el casillero del gas. Gas. Falta gas en el país, que es poseedor, con doble O, no con doble E, poseedor, de la segunda reserva de shale no convencional, de shale gas, de gas no convencional del mundo. O sea, tenemos reservas en abundancia, cero recurso finito. Recurso, me atrevo a decir que por centenares de años, para abastecer al país y para venderle al mundo. De hecho, en este momento, mientras nosotros estamos acá pensándola, se está venteando gas en Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque el desacople, producción e infraestructura es notable. Digo, así como la producción arroja mes a mes niveles récord, no tenés dónde capitalizarlo, monetizarlo, inyectarlo. A ver, el gas en estado gaseoso tenés dos opciones: o lo metés por un caño y va a la red troncal, gas por redes en estado gaseoso, o tenés que condensarlo, licuarlo para poder envasarlo y venderlo. En ese sentido, muy importante la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que suma 574 kilómetros de caño para llevar el gas de Vaca Muerta hacia la provincia de Buenos Aires y acercarse al puerto, y le faltaba el segundo tramo para llegar a San Jerónimo en Santa Fe y abastecer al centro del país. Siempre la prioridad es llegar al puerto, ¿no? Sacarlo para afuera. Asimismo, no se completó la obra de las plantas compresoras que duplican la capacidad de transporte del caño, con lo cual hoy el gasoducto Néstor Kirchner está transportando 11 millones de metros cúbicos diarios. Por otra parte, quedó pendiente la obra de reversión del gasoducto norte. Pendiente no, la obra de reversión del gasoducto norte es porque hasta el año pasado teníamos un contrato muy beneficioso con Bolivia para que nos mande gas. Hoy el gas que produce Vaca Muerta se paga $4, $4.50. Bolivia nos vendía a 8 el millón de BTU, porque acá voy a marcar otra particularidad que tiene este asunto, y no es casual que el gas se produzca en una unidad de medida, que es el metro cúbico, y se venda en otra, que es el BTU. No es una trampa, no. No, le salió así nomás. Producen en metros cúbicos y venden en BTU porque sí. ¿Dónde la viste que cambian de unidad de medida entre producción y venta? Bueno, Bolivia nos mandaba. Por ahí Bolivia está en franco declino de su producción, pero además tiene un contrato mejor con Brasil, que le paga incluso más. Entonces el gas que tiene prefiere vendérselo a Brasil. Por eso era importante la reversión de ese ducto, porque venía de Bolivia hacia la región norte de la Argentina, y la reversión lo que hace es posibilita que llegue el gas de Vaca Muerta hacia el centro norte del país. Esa es la reversión, ¿no? La reversión del flujo del gas. Esa obra es la única obra pública que no frenó el gobierno. Estaba decidido a avanzar, de hecho hay comunicaciones semanales, bueno, hicimos una soldadura, bueno, se firmó tal cosa, bueno, llegaron los caños, pero
comparado con la celeridad con la que se construyó el Néstor Kirchner en tiempo récord, esto viene muy lento. Digo, de hecho el caño tenía que estar listo ya. Y como te digo, apenas se soldaron 2 tramos. Digo, muy lento. No hubo una decisión de frenarla porque era realmente relevante, pero sí una incapacidad de gestión para llevarla adelante, porque además esa obra ya tiene financiamiento. Tiene financiamiento del CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, 574 palos, que nos dio el CAF para poder hacer esa obra, que no la hacemos una vez más por inoperancia de gestión. En este contexto, no pudiendo capitalizar el gas de Vaca Muerta, bueno, falta el combustible. Combustible, gas que se usa no solo para consumo de hogares y de industrias y comercios, para abastecer, por supuesto, maquinaria agrícola y vehículos de transporte, ya sea de comercio o particulares, sino que también el gas se usa para la generación de energía eléctrica, porque la energía eléctrica en Argentina la explica sobre todo la generación térmica. Centrales térmicas que funcionan con combustible para inyectar megavatios al sistema. Después vamos a pasar a la cuestión de la energía eléctrica, pero como el gas no está alcanzando, bueno, entonces esas generadoras, en vez de usar gas, usan o gasoil o fuel oil, que el fuel es directamente el paco del gas, la resaca, es mucho más sucio y además es más caro porque hay que importarlo, o sea, nos sale más caro que el gas de Vaca Muerta, pero para abastecer a las generadoras. Dadas las temperaturas frías inusuales para esta época del año, bueno, no alcanzaba el combustible por el pico de demanda. Con lo cual lo primero que se hizo fue cortar lo que se llaman los contratos interrumpibles. Contratos de gas tienen 2 modalidades. Ininterrumpibles es el de gas por redes, o sea, vos siempre abrís la perilla y el gas está saliendo, por eso es ininterrumpible. Vos tenés un contrato en tu casa ininterrumpible, como el que tienen muchas industrias, y varias estaciones de servicio a las que llega directamente por caño, y también a plantas fabriles donde llega por caño. Digo, la planta de Techín tiene conexión directa a la red troncal. Y después tenés los ininterrumpibles, que son, por ejemplo, estaciones de servicio que reciben los tanques gigantes. Y esos son interrumpibles, vas comprando a demanda. Ese está un poco más caro. Entonces, primero se suspenden los contratos interrumpibles para priorizar hogares e industrias por redes. Luego se frena las industrias. Y en este contexto hay que decir que cuando pasa esto, mecanismo, la dinámica o el paso a paso es Camesa, que es la que administra, la mayorista estatal de energía, administra esto, y le dice a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía, y esto es lo que pasa año a año, che, tengo que importar, necesito importar, y le hace una programación de cuántos barcos, en qué momento, para justamente hacer funcionar al sistema. Camesa le dijo esto a Chirilo, que es el secretario de Energía, y a Caputo, hace 20 días, que tenía que importar estos barquitos porque efectivamente, sin reversión, sin planta compresora, desacople de infraestructura, no iba a alcanzar el gas. Y Chirilo y Caputo le dijeron, bueno, no hay plata. la respuesta del gobierno. Pero Camesa cumplió, Camesa estaba cubierta. Situación, desabastecimiento, crisis. Finalmente se activa la compra de barcos. Por supuesto, cuando vos, una cosa es comprarlos planificadamente, donde podés jugar con los precios internacionales cuando te conviene comprarlos, porque eso tiene una volatilidad. El tiempo te permite abaratar costos. Digo, siempre, ¿no? Digo, prevenir es más barato que curar en todos los casos. Entonces, si vos tenés tiempo, bueno, podés jugar con los plazos. Bueno, cuestión que se compraron de urgencia, se compraron mucho más caros. Pero para peor, antes de ayer, justamente al borde del colapso. Al borde del colapso quiere decir que se apagaba, porque una vez más es la generación de energía eléctrica. Al borde del colapso se compra por primera vez, por contratación directa, porque los barcos se licitan, es un mercado spot a nivel mundial, por contratación directa, un barco de Petrobras, un barco que estaba yendo hacia Brasil, lo engancharon en el medio del océano, y le pedimos a Petrobras si por favor no nos lo revende. O sea, era un barco que había comprado Petrobras, si no los revende. O sea, le compramos una reventa a la petrolera
brasileña, que por supuesto nos cobra un sobrecosto sobre lo que pagó Petrobras, nos va a cobrar un poco más, así funciona la reventa, en una contratación directa. Contratación directa sobre la que se impone un manto de sospecha debido a que el vicepresidente de Gamesa, él se llama Rigoberto Mejía Avena, es chileno, él, bueno, fue directivo de Petrobras, o sea, esta contratación directa de un tipo que estuvo de los dos lados del mostrador. Pero para peor, llega el barquito ayer y no le permiten bajar el cargamento. Brasil no le permite bajar el cargamento. Y ahí interviene el Poder Ejecutivo brasilero. Se habla de una intervención directa del presidente Lula da Silva justamente por la sospecha de una contratación turbia, muy turbia, y sobre cuánto se pagó. El gas importado vale 3 veces más que el gas de Vaca Muerta. Te decía que nosotros estamos pagando el millón de BTU, el millón de BTU a $4.50. Hoy el gas importado está a $14 el millón de BTU. No se sabe cuánto le pagamos a Petrobras. Las desatenciones, el desorden hacia adentro de la Secretaría de Energía, una sospecha clara sobre un acto de corrupción que hace que Lula da Silva impida que se baje el cargamento, una escalada en un posible conflicto diplomático y sobre todo un costo en términos de dólares para la Argentina. Esta jodita de no planificar, de no pensar, de no hacer las obras, nos salió 3.200 millones de dólares.